Ya, hermanos, ¿cómo están? Qué bendición verlos esta mañana. La verdad es que me ha tocado este privilegio de compartirles hoy día la palabra del Señor, lo que el Señor ha hablado a mi vida. Y en una ocasión especial, nuestro pastor no se encuentra, pero volverá, así que no se preocupen. Lo importante es que la iglesia sigue funcionando y hay gente que está ahí dispuesta a servir, preparar. No hablo por mí, hablo por muchos. Pensaba en la reunión del jueves, que muchos se perdieron, donde un hermano debutó dirigiendo la reunión. Tenemos hermanos participando en los avisos. Y la verdad es que eso es una consecuencia de estar en las reuniones, en realidad. Así que yo les animo a involucrarse, a participar y deleitarse en servir al Señor. Quiero que abramos nuestra Biblia. Esto es parte de la introducción, no es el tema central de nuestro estudio de la palabra del Señor en esta mañana. Pero quiero que vayamos juntos todos al libro de Segunda de Reyes. En el Antiguo Testamento está el libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 21, 1 al 18. Y quiero contarles una historia y quiero que la vayamos leyendo todos juntos y en algún momento nos hagamos algunas preguntas. ¿Será cierto lo que estoy leyendo? ¿Qué trágico o no? Tratemos de ir leyendo con entendimiento. Porque yo les voy a hacer una pregunta al término. La lectura entonces yo le estoy guiando a Segunda de Reyes capítulo 21, versículos del 1 al 18. Así que leamos con atención. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Dice, reinó en Jerusalén 55 años, bastante. El nombre de su madre fue Epsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Y levantó altares a Baal. E hizo una imagen de Acera, como había hecho Acab, rey de Israel. Y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos. Y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. O sea, aparte de eso lo hizo con intención. Y puso una imagen de Acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas diciendo, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes que él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová de Israel, he aquí que yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos,
y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante los ojos de mi Dios, ante mis ojos, y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre, o sea, por si fuera poco, inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Dice, los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Dice, y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Una pregunta retórica, una pregunta que no quiero que me respondan, quiero que se la guarde cada uno de ustedes. ¿Ustedes creen que Manasés merecía el perdón de Dios por lo que había hecho? Les dejo con esa pregunta. ¿Vieron todo lo que hizo? Y aparte fue de mala influencia. Bueno, tengamos esto en mente. Entonces, ¿quién lo merece? El perdón de Dios por todo lo que hizo. Y todo lo que hizo a propósito, para provocar a ira a Dios. Acá, en la parte final del libro, de esta porción que acabamos de leer, dice el versículo 17, y los demás hechos de Manasés, y todo lo que hizo, el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Bueno, eso vamos a hacer. Nos vamos a ir al libro de las crónicas de los reyes de Judá, específicamente a 2 Crónicas capítulo 33. Ahí va a estar el mensaje, porque hay un concepto muy importante cuando estudiamos la Biblia, que es comparar la Escritura con la Escritura. La Escritura en sí se complementa. Y si tú hallas la riqueza que hay en el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta de que muchas historias se repiten y se muestran desde una perspectiva distinta, diferente. Así es por lo general con el libro de Reyes, con el libro de Crónicas y con el libro de Isaías. Son 3 libros de la Biblia que son de tiempos muy parecidos y explican las cosas así. Entonces, yo quiero hablarte un poquito de este personaje, de un hombre pecador. Así. La verdad es que este se la ganó a todos, partiendo porque hizo lo malo ante los ojos del Señor. ¿Ya? Aparte de eso, lo vamos a revisar luego, pero aparte de eso provocó a ira al Señor. O sea, hizo todo a propósito. O sea, él quería hacer el mal que estaba haciendo. ¿Qué permiso? Y se menciona ahí que no vivió a la altura de su padre, Ezequías. Hace unos meses atrás me tocó compartir aquí mismo, pudimos ver la historia y la vida de Ezequías. Si se retrocede unos capítulos antes, va a encontrar la vida de este rey, que fue un rey que hizo las cosas muy bien para el Señor, pero en los últimos años de su vida no aprovechó las oportunidades que el Señor le dio. Y me hace mucho sentido pensar que un niño de 12 años que tuvo que comenzar a reinar una vez que su padre falleció y no tuvo la fortaleza espiritual de un padre en los últimos 15 años de vida de su padre. Porque Ezequías, lo vimos hace tiempo atrás, lo puede buscar ahí en YouTube, el mismo mensaje, una oportunidad desperdiciada. Él desaprovechó la oportunidad que Dios le dio, porque Dios lo sanó después de que él estuvo enfermo. Él se postró contra una pared, lloró, derramó su alma al Señor, diciendo: ¿cómo a mí me va a pasar esto, Señor, si yo he hecho todo bien para ti? Estaba perfecto lo que él había hecho, y reclamó al Señor, quizás con algún cierto derecho de haber hecho las cosas bien. Pero después de que fue sanado, como que se relajó. Y se relajó específicamente cuando él le mostró todo lo oculto que debía estar en el palacio del rey, donde estaban todas las cosas que históricamente habían sido importantes para el pueblo de Israel. Y se los mostró al rey de Babilonia, y después, 100 años después, vinieron y se llevaron todo, no dejaron nada.
pero cuando él le dijeron que eso iba a pasar, él dijo: a lo mejor va a haber paz en mis días, así que, ¿qué importa? Entonces él desperdició una gran oportunidad. Entonces yo pienso mucho en Manasés, y yo te preguntaba al principio, ¿se merece el perdón una persona como Manasés? Bueno, la idea de este desarrollo del mensaje es que podamos entender un poco más la historia, comparando la escritura con la escritura. Recordemos que él no estuvo a la altura de su padre Ezequías. Entonces, ¿qué es lo que quiero llevarlos hoy día a que podamos concluir con este mensaje? A saber que encontramos esperanza en Dios, siempre. El carácter misericordioso de Dios. ¿Saben? Misericordia, algunos lo llaman algo no merecido, pero tiene que ver más con amor inagotable. Eso es una buena definición de misericordia. Entonces, experimentar el amor inagotable del Señor. Ese mismo amor que Jesús le pidió a Pedro, cuando le preguntó a Pedro: ¿cuántas veces vamos a tener que perdonar? Ah, bueno, ya, dijo. ¿7 veces? No, 70 veces 7. Donde yo creo que Pedro no era muy bueno para las multiplicaciones, así que debe haber quedado ahí medio perdido. Bastante. En realidad, si el Señor nos pide eso, ¿no creen ustedes que Él lo hace con nosotros? Por supuesto, porque el Señor es misericordioso. Vamos también a tratar de entender hoy día las nuevas oportunidades que el Señor nos regala, que Él nos da cada día. Ahora, por supuesto, nuestras decisiones tienen consecuencias. Eso quiero que también lo veamos, y que a pesar de nosotros, de nuestras malas decisiones, el Señor se puede glorificar. Entonces, este es un mensaje de esperanza, hermano, ¿ya? Quiero que quizás tú no conocías la historia de Manasés, pero antes de ir a 2 Crónicas, quiero llevarte a 1 Corintios, porque todas las historias que encontramos en la palabra del Señor tienen un propósito. Entonces, quizás tú podrías estar pasando un mal momento espiritual y te podrías sentir identificado con Manasés. Chuta, quizás no tanto, o quizás sí, pero te puedes preguntar: ¿y hay perdón para mí? ¿Hay oportunidad para mí? Y si te quedas en el libro de 2 Reyes, vas a quedar medio colgado con la historia. Pero puedes ir a 2 Crónicas y vas a encontrar el desenlace de la historia. Pero antes de eso, quiero que vayamos porque estas palabras del Señor tienen un propósito, y el propósito es que nosotros entendamos la vida de creyentes a lo largo de la historia de la Biblia, para que nosotros no cometamos los mismos errores. Y quiero que vayamos a 1 Corintios 10, del 1 al 12. 1 Corintios 10, del 1 al 12, nos dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos nos agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó al pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Dice después: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y ahí dice el famoso y conocido versículo: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tengamos un momento de oración, hermanos, para que el Señor sea el que hable en nuestro corazón. Quiero orar a ti, Señor, antes que nada, dándote gracias, Señor, por poder abrir tu palabra, Señor. Porque todos los que estamos acá, tú nos has dado la posibilidad de ver, leer y también de escuchar, Señor, esta tremenda y maravillosa verdad
que cambia vidas, Señor. Que todavía sigue tu palabra, Señor, en el negocio de los milagros, Señor, convirtiendo gente, Señor, de una vida quizás como la de Manasés, a tus caminos, Señor. Porque eres misericordioso, Señor. Yo te alabo, te agradezco, Señor. Nos presentamos delante de ti, no por nuestros méritos, Señor, sino por los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador, Señor. Porque Él es el sustento de todo, Señor. A Él es toda la honra y toda la gloria. Y te alabo, Señor, y te agradezco por el Espíritu Santo, que tiene el poder, Señor, para poder abrir nuestro entendimiento a las verdades de tu palabra, Señor. Si hay alguien en esta noche que no te conoce, perdón, en este día, que no te conoce, Señor, que no tiene esta bendición de tenerte a ti o al Espíritu Santo, te pido también que tú hables a su corazón, Señor, y que pueda entender que en ti hay perdón, Señor, que en ti hay segundas, terceras, cuartas, infinitas oportunidades, Señor, que tú nos esperas, Señor, y que una vez que nos perdonas, Señor, echas nuestros pecados, Señor, a lo más profundo del mar, para que nadie los encuentre, nadie se olvide, para que todos se olviden de ellos, Señor. Cuando el hombre nos restrega en la cara, Señor, nuestro pasado, nuestras malas actitudes, tú nos extiendes una mano, Señor. Ayúdanos a vivir en esa relación contigo, Señor. Y que la historia que vamos a repasar hoy día, Señor, que está en tu palabra, que tú nos ocultaste, Señor, de todo lo malo que hizo este rey, Señor, nos sirva para entender cuál es la clave en nuestra vida cristiana, Señor. Que creo que tiene mucho que ver con lo que hizo Jesús, que humillarse, y Él humillarse hasta la muerte, Señor. Tenemos que humillarnos, Señor. Y que esto lo podamos entender, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Bendice tu palabra en este momento, la presentamos a ti en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya, después de esta pequeña introducción, nos vamos a ir a segunda de Crónica. Están despiertos, parece. Ya, segunda de Crónica, vamos a ir a ver la segunda parte. ¿No? ¿Le interesa saber como la ampliación de la historia? Porque se quedó medio triste, ¿cierto? Un poquito lamentable. Bueno, quiero que leamos la historia. Segunda de Crónicas 33 del 1 al 20. Segunda de Crónicas 33 del 1 al 20. Parte de la misma manera. Dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó a sus hijos. Pienso en el versículo anterior, hablaba de su hijo, ¿se acuerdan? Ahora menciona a sus hijos, o sea, más malo todavía. Por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Y observaba los tiempos, miraba los agüeros, era dado adivinaciones y consultaba divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que él hizo, dice, en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos, por medio de Moisés. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Moisés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron, dice ahí, con grillos a Manasés. Esa historia no la habíamos escuchado en el texto anterior. Y atado con cadenas, dice, lo llevaron a Babilonia. Mas luego
que fue puesto en angustias, oró Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, a Dios, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino, dice. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gijón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel, cuando antes los había mal influenciado. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios, y las palabras de los videntes que le hablaron en el nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí, todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también, y cómo fue oído, todos, como todos, todos sus pecados, los que leíamos en la lista anterior. Dice, y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes que se humillase. He aquí, estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres y los sepultaron en su casa. Y reinó en su lugar Amón, su hijo, que es otra historia. Bueno, entonces, desarrollando un poquito lo que tenemos acá y avanzando ya en el tiempo, quiero decirles que en primer lugar, un contexto cristiano no garantiza un buen futuro espiritual. Esos son los primeros 5 versículos que leíamos acá de la historia, porque él habla que él tenía 12 años cuando comenzó a reinar. Ya le expliqué que él era hijo de Ezequías, ¿se acuerdan? Entonces, independiente que estemos o no de acuerdo cómo terminó la vida de Ezequías, si valió la pena su vida, lamentablemente él no aprovechó una oportunidad que se le dio, que se le regaló. Seguramente eso no tuvo consecuencias más allá de perder, lamentablemente, gloria para el nombre del Señor. Pero que tuvo bemoles la vida de Ezequías, su padre, sí los tuvo, muchos. Pero sí podemos decir que él hizo lo bueno ante los ojos de Dios, y eso es importante cuando la palabra de Dios lo destaca. Pero, como les decía, eso no fue suficiente para que su hijo siguiera a su padre. Entonces, ¿qué es suficiente? Podríamos pensar. La gracia de Dios es suficiente. Bueno, leyendo un poquito los versículos anteriores, moviéndonos un par de capítulos antes, Segunda de Crónicas 29:2, dice acerca de Ezequías: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su ancestro, su padre. O sea, él hizo lo recto. Dice el versículo 3, dice, en primer año de su reinado, en el primer mes, abrió las puertas de la casa de Jehová, y ¿qué hizo? Las reparó. O sea, tenía intenciones de hacer las cosas bien para el Señor. Versículo 4, estamos hablando de Ezequías, su padre de Manasés. Hizo venir a los sacerdotes y los levitas, los reunió en la plaza oriental. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Para qué? Dice los versículos ahí. Dice, santificad ahora y santificad la casa de Dios, de vuestros padres, sacad del santuario la inmundicia. O sea, hizo cosas muy buenas. Ezequías dice, ¿porque qué pasó? Dice, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros. O sea, él hizo como una oración de arrepentimiento para él, para su pueblo. Hizo un pacto con el Señor. Y como dice el versículo 22, bueno, en adelante, todo lo que pasó, que le iba a decir, era que cuando él se enfermó, Dios oyó su oración. O sea, tenía una relación con Dios importante, tenía confianza con Dios. Entonces,
Quizás a ti cuando te suceden cosas, inmediatamente te complica, quizás llama a tu marido, quizás qué cosas haces para que te empiece a ir bien o se te solucionen tus problemas. Pero él lo primero que hizo fue acudir a Dios y con razón reclamar, ¿por qué, Señor? Si yo te he servido. Y Dios escuchó su oración y le extendió su vida, porque él dijo, vas a morir ahora, arregla tu casa, arregla tus cosas, porque ya vas a morir. Y el profeta Isaías lo sanó a través de una masa de algo, de higos, creo, que preparó y le sanó, no sé si era un tumor, un cáncer, una llaga, pero era algo de muerte. Y cuando él se inclinó a Dios, Dios le oyó. O sea, él tenía una relación con Dios. Si tú conoces a Dios a través de su palabra, tu primera reacción cuando haya conflicto, cuando haya dificultades, va a ser acudir a Él. Lo primero, de manera natural. Y eso era lo que tenía él. Básicamente, Ezequías tenía una buena relación con Dios. Eso está ahí en la palabra, el capítulo 31, el 20-21 dice... De esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, lo recto, lo verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuando emprendió en el servicio en la casa de Dios, dice, de acuerdo con la ley y los mandamientos, imagínate, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. O sea, qué mejor. Ojalá fuéramos nosotros como creyentes así. Pero, como decía yo anteriormente, el capítulo 32, 24... habla, dice, en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Y después dice, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. ¿Te das cuenta? Que él lamentablemente no correspondió bien a lo que Dios había hecho con él. Pero de todos modos, para bien o para mal, algo pasó ahí, que su hijo Manasés empezó inmediatamente a destruir lo que su padre había hecho, las cosas buenas que habían quedado del legado de su padre. Y tiene mucho que ver con el comportamiento, tú podrías decir, de un incrédulo, de alguien que vivía muy lejos de Dios, alguien que vivía haciendo lo que las masas le dictaban hacer. Y más allá de eso, volviendo a nuestra lectura que tenemos ahí en el capítulo 33 de Segunda de Crónica, dice el versículo 3, dice, porque él reedificó los lugares que su padre Ezequías había derribado. O sea, volvió a construir lo que su papá con tanto amor a Dios había destruido. Y el versículo 4 también dice... edificó también en la casa de Jehová altares. O sea, ¿qué peor? Profanar algo sagrado, algo santo para Dios. Claramente lejos de la influencia de su padre. Pensemos que él empezó a reinar a los 12 años y reinó 55 años. Eso es bastante. Entonces dice acá que eso es lo que iba haciendo. Edificó altares en la casa de Jehová, la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre. Edificó altares a todo el ejército del cielo. O sea, deidad que había, la llevó ahí a la casa del Señor este Manasés. Lamentablemente, acá vemos una carrera que se estaba corriendo de muy mala manera. Como creyente, él claramente tuvo alguna influencia de Dios, lamentablemente digo porque le tocó los últimos 15 años de su papá, que su papá no los aprovechó de la mejor manera. Entonces eso nos deja una responsabilidad a los que tenemos la posibilidad de ser padres, de que nuestros actos, nuestras acciones, por supuesto, que repercuten en la vida de nuestros hijos. Pero a veces algo que nos tiene que llamar la atención es que no es tan importante cómo corremos la carrera, sino cómo la terminamos. Y lamentablemente la vida cristiana está llena de esas cosas que nosotros como creyentes podríamos llamar como injusticia. Pero ¿por qué si yo hice todo esto? Pero es que no se trata de nosotros. La salvación es de Jehová, la salvación es del Señor.
Siempre nos debemos recordar el ladrón que estaba en la cruz con el Señor, que él, ¿qué hizo? Se bautizó, hizo el discipulado de la mariposa, hizo el discipulado de las 10 lecciones, dio testimonio de su salvación. O sea, fue una cosa súper corta que le dijo al Señor. Y el Señor tuvo misericordia de él. Y muchas veces no acudimos a Dios cuando Él está así, con los brazos abiertos siempre. No oramos, no leemos la palabra del Señor, siendo que está siempre disponible para nosotros. Siempre debemos depender de la gracia de Dios para el Señor en nuestras vidas, ser responsables, ser intencionales en transmitirla, no siendo perfectos, porque somos falibles, ¿cierto? Fallamos, pero a quienes influenciamos debemos influenciarlos con la palabra del Señor y practicar el temor de Dios y dejar el resultado al Señor, por supuesto, porque a veces uno dice, ¿qué va a pasar con mis hijos o con la gente de la que tengo influencia? No sabemos, porque la vida cristiana es, cuando nos presentemos ante el Señor, seamos salvos o no, es uno solo el que se va a presentar al Señor, no la familia del Tamirano, o no Felipe con Pamela, que a todo esto lo tengo que decir, hoy día cumplo 12 años de casado y no está la Pamela acá, pero está cuidando al Simoncito, que está un poco resfriado. Pero aún así, con todo el amor que tengo a mi mujer, no es más importante que mi relación con Dios. Ahora, qué importante cómo yo intencionalmente la ayudo para ese encuentro que va a tener ella con el Señor, y así con nuestros hijos, y así como abuelos también podemos ver cómo influenciamos a las generaciones que vienen en las cosas del Señor, teniendo en mente que el Señor da nuevas oportunidades. Entonces, tenemos esta primera parte, que un contexto cristiano nos garantiza un futuro espiritual. Y en segundo lugar, vamos a ver entre los versículos 6 y los versículos 10 un efecto de dominó espiritual. O sea, él ya se relajó en una manera, Manasés, y en los versículos 6 al 10 vamos como ya cayendo y como una espiral descendente, así que cada vez es peor. Él simplemente, luego de haber relajado su vida espiritual, de no haber considerado los buenos años de vida de su padre, nos encontramos con su decadencia espiritual, que es reprochable, por supuesto, no nos debería enorgullecer para nada, al contrario, pero está ahí, y está en la palabra de Dios para ejemplo de nosotros. Él no simplemente fue en vivo, porque a veces pasa que tu descendencia, tus hijos, déjame a mí con mi vida, no me da lo mismo lo que tú hagas, y te dejo vivir tu vida, anda a la iglesia y todo, se ve eso, pero no, él fue peor, él aportilló la relación, digamos, las cosas que su padre había hecho por el testimonio del Señor. Más allá de proyectar el legado de su padre, se dedicó a destruirlo, o sea, a que no quedara ningún resto de lo que había hecho su padre, Ezequías. Y su decadencia continuó. Por ejemplo, el versículo 6 al 10, clarito dice ahí, y pasó sus hijos por fuego. Cuando el pueblo de Israel conquistaba estos territorios, estos pueblos que vivían ahí eran terribles. Una de las características que tenían era sacrificar a sus hijos a Moloch. Mal, ¿cierto? Pero no es nada lejano a algo que pasó hace poquito tiempo acá, en Coyhual, ¿se acuerdan? El hombre sigue haciendo la misma maldad. Esa secta que había por ahí con ese hombre que se terminó suicidando. ¿Pero por qué? Es el mismo hombre que sigue haciendo las cosas mal, quizá queriendo hacer las cosas de una buena manera, sin tener la palabra del Señor. Se hacen las atrocidades que se hacen. Entonces, ¿qué pasó? Que parte del testimonio que había hecho Ezequías era proyectar la ley de Dios en el corazón del pueblo de Israel. Y este hijo, Manasés, destruyó todo eso. Entonces, destruyendo lo más importante que tenemos hoy día. La palabra de Dios nos dice como creyentes, tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos. Dice como una antorcha que resplandece en la oscuridad. Entonces, es importante la palabra de Dios, debe ser la norma de fe, de práctica, de conducta nuestra.
él pasó su hijo por el fuego. Yo les dije que Moloc era una deidad de Canaán. Miraba agüero, consultaba con adivinos, se excedió en hacer lo malo, puso su imagen, una imagen fundida en la casa de Jehová para que la adoraren. Obviamente cualquiera entraba ahí. Hizo extraviarse a Judá para hacer más mal que las naciones que Jehová ya había destruido, o sea, más maldad de los canaanitas, de los amorreos, todos esos pueblos que aparecen en la palabra del Señor. Dice, cuando Dios le habló, versículo 10, 33:10, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, ¿qué dice? Mas ellos no escucharon. O sea, hasta ese momento. Entonces yo te digo, ¿cuántas veces Dios te ha dado oportunidad para que retomes una relación con Él y no has aprovechado la oportunidad? Siendo que el Señor nos da y nos da y nos da oportunidades. Este es el hermano que en la fe, que nos escucha consejos, que descuida su vida espiritual. Y ojo, descuidar nuestra vida espiritual sí o sí trae consecuencias. Nos relajamos espiritualmente y empezamos a caer, y después no nos damos cuenta de dónde andamos metidos. El no congregarse, hermano, el no orar diariamente al Señor, el no leer, el no practicar las disciplinas espirituales, el venir a la iglesia y en vez de estar pendiente de lo que se está enseñando, estar pendiente de un celular, estar pendiente de dormirse, de cualquier cosa, es relajar tu vida espiritual. Y no te quejes después cuando te pasen cosas malas y tenga quizá llegar a humillarte, como le pasó a Manasés. Esto que estamos haciendo acá, de abrir la palabra de Dios, es algo súper importante. Porque es básicamente lo central de nuestra iglesia. Acá afuera, si usted entra, se encuentra comprometido a enseñar fielmente la palabra de verdad. Por supuesto, somos pecadores los que estamos acá, pero la palabra de Dios no lo es infalible. Por eso nos presentamos ante el Señor primeramente, para poder exponer lo que Él tiene para nosotros en este día. Pero no leer la palabra de Dios, o de comenzar algún tipo de estudio bíblico, un plan de lectura y dejarlo botado a mitad de camino, empezar un discipulado, dejarlo detenido por X razón, no sé. Tomémonos en serio las cosas del Señor, crezcamos, avancemos, porque si no nos relajamos y después llega, como dicen, la mano cabrieta o la humillación. Y eso es lo que vamos a ver en la vida de este hombre, porque él tuvo el consejo de la palabra de Dios, pero Jehová le habló, mas no escucharon. Dice el versículo 10, un estilo de vida, un pecado, un trabajo que me aleja del Señor, una relación que me aleja del Señor. Cosas que preferimos antes de tener una relación con Dios y después no crecemos, no prosperamos y traemos deshonra al nombre del Señor. Pudiendo ser instrumentos para honra, somos instrumentos para deshonra. Por supuesto, Dios va a hacer justicia. No creas que la vida de Manasés, o sea, como diríamos acá, se la llevó pelada. No, él tuvo consecuencias en su vida y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Eso es lo que vamos a revisar en este momento. Porque Dios es justo, las consecuencias en la vida están. Pero el llamado del Señor a dejar el pecado, la iniquidad, siempre va a estar presente. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces la vida del Señor es oportunidad, es misericordia. La aprovechamos, muchas veces no. Y lamentablemente cuando Manasés tuvo la oportunidad de parar, no lo hizo. No escuchó lo que decía la palabra de Dios. Entonces cuando un hermano está acá delante, lo aviso, y te está invitando a congregarte, ¿te da lo mismo o no haces un esfuerzo? Haz un esfuerzo. Considera que el hermano no te lo está diciendo para portillarte ni nada, lo está diciendo porque sabe que donde están 2 o 3 reunidos, ahí está el Señor, porque sabe que habitar juntos los hermanos en armonía y hay plenitud de gozo y delicia a su diestra. ¿Cuándo vamos a tener oportunidad de exhortarnos unos a otros a las buenas obras? Si no nos congregamos. ¿Entiendes? Entonces cada vez que nos congregamos tiene que ver con eso.
Entonces no lo hacemos. Pensemos eso, meditemos en nuestros caminos. No te quedes atrapado en si Manasés merecía o no el perdón, como era esa primera pregunta que yo le hacía al comienzo sin saber el resto de la historia. Más bien piensa en ti como el merecedor del perdón de Dios, así puedes tener aún el perdón de Dios. Cuando no lo merecemos, Él nos da el perdón. Bueno, tercer lugar, versículo 11, versículo 12, acá hay una palabra que es importante, que tiene que ver con la humildad. La angustia, y esto es importante, ¿no? La angustia, cuando no escuchamos al Señor, puede venir la angustia, puede venir la desdicha, porque Dios quiere pulirnos, Dios quiere trabajar en nuestras vidas, te lo aseguro. Y cuando no nos dejamos, a veces lo va a hacer a la fuerza de Él. Y ahí hay algo que es la angustia, que puede abrir la puerta a la humillación, porque el objetivo, creo yo como creyente, es que nos humillemos, porque ese es el ejemplo que tenemos con Dios, con Cristo. ¿Qué mejor ejemplo de humildad? Entonces, luego de la decadencia que acabamos de ver en estos versículos, hasta el versículo 10, en la vida de Manasés, vino el verdadero y fuerte apretón. Mira lo que dice acá, del versículo 11, dice, por lo cual, dice, porque no lo escucharon, entonces, como no lo escuchó, dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos generales del ejército de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos. No es que iba detrás de un ejército de grillitos, no, él básicamente era con grilletes, iba aprisionado, con espinas, con lo que hubiera en ese momento, y atado con cadenas. Y dice, y lo llevaron a Babilonia. Haciéndose una idea, un viaje como de 12 horas en auto, pero él lo llevaron caminando apresado. Lo llevaron a Babilonia. ¿Dónde aquí un viaje como de 11, 12 horas a los que les gusta salir? Más o menos, no, La Serena son como 5 horas. Temuco, Puerto Montt, ¿cierto? Como Puerto Montt. Como Puerto Montt son 12. Imagínate una caminata a Puerto Montt, apresado, con grillete. Y quizás hasta desnudo. Humillado, totalmente. Eso fue lo que tuvo que caminar este hombre, que todo esto era el rey. ¿Qué vida tenía él? Y llegar a eso. Vaya. Y fue puesto, dice, en angustia. Y eso es lo que a mí más me llama la atención, porque dice, más luego de que fue puesto en angustia. O sea, todo ese proceso fue muy angustioso para la vida de él. Acá está el cruce de los caminos, como yo digo. Cuando estamos en angustia, o nos vamos para abajo, bien para abajo, o despegamos y aprovechamos la oportunidad que el Señor nos está dando. Esa es la decisión que debemos tomar. Todos los que estamos acá vivimos tomando decisiones cada día de nuestras vidas. Entonces acá él tuvo la oportunidad de seguir sin escuchar o de ya humillarse. Puedes aferrarte a Dios o tomar el camino correcto, ¿cierto? Tanto para buenos como para malos, te lo digo, puede venir la angustia. O sea, no creas que solamente los creyentes pasamos dificultades. O sea, si tuvieras la angustia que hay en la gente que no conoce al Señor, pero sin esperanza. A mí me tocó vivirlo. O sea, cuánta gente sin esperanza durante la enfermedad del Averito. Gente con familia, matrimonios destrozados. Que eso es algo que me llamó mucho la atención. Enfermedades como esa, como el cáncer en niños, que destruye muchas familias. Y es triste, porque también son oportunidades para que puedan conocer al Señor. Lo importante es que pudimos dar testimonio de ello en ese tiempo. Pero nosotros debemos aprovechar la oportunidad. Aún así, y aquí ya volvemos a la pregunta inicial, si Manasés merecía el perdón, bueno, aún así el brutal asesino más cruel puede llegar a los pies del Señor. Por supuesto, podemos estar de acuerdo, ¿no? Carnalmente, humanamente, si se merece las cosas, pero el Señor conoce los corazones.
Y en el caso de Manasés, oyó su oración. Y eso es lo que queda en la palabra de Dios, sin dejar de lado que Dios hizo justicia, por supuesto, que hubo consecuencias en su vida. Él tuvo el perdón del Señor, porque oró a su Dios, y Dios lo escuchó. Ahora, te digo, ni yo mismo merecía el perdón del Señor, y Él me salvó. Creo que ninguno de los que estamos acá es digno de algo tan maravilloso como que Dios envía a su Hijo unigénito, primogénito de la creación, lo más importante de la creación, a morir y a ser humillado y a darle vuelta a la cara. Porque Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? O sea, Él tuvo que experimentar eso, estar apartado de Dios, para que nosotros pudiéramos tener acceso a Dios. Aún Manasés, con su tremendo historial, sí merecía el perdón, porque no es algo de nosotros, no es algo que nosotros podamos evaluar, incluso eso lo hace el Señor. Y en los versículos 12 dice, nos habla ya definitivamente de la humildad, y eso es lo que dice el versículo 12 y el versículo 13. Dice: mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, y dice: humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración. Dice, ahí dice, y lo restauró a Jerusalén, ya no amarrado, ya no con grillitos. Entonces reconoció Manasés que Jehová. Entonces muchas veces tenemos que darnos una tremenda vuelta, así tal cual como el hijo pródigo, para volver a los caminos del Señor. Y cuando el hijo pródigo se presentó a su papá, salió el hermano a decir: oye, pero si yo estaba contigo todo el tiempo, oye, estaba perdido, y ahora ha vuelto. Es el mismo llamado que el Señor hace hoy día. Lo hizo Manasés y lo puede hacer contigo, absolutamente. ¿Qué estás esperando? La humildad, la puerta para que Dios nos escuche. Entonces, después de la angustia por la cual pasó, que ya la describimos, oró a Dios humillado grandemente. ¿Qué es lo que hizo Dios? Escuchó su oración, sí, y lo restauró de vuelta a Jerusalén. Reconoció él que Jehová era Dios, que era su Dios, que ya no era el Dios de su padre, sino que era un Dios personal para él. Es decir, tuvo un encuentro personal con Dios. Siempre fíjate en la vida, en los hombres de Dios. Pienso en Jacob. Antes de tener ese encuentro que tuvo con Dios, ¿cómo era? Era mentiroso, era engañador. Pero después de eso su vida cambió, porque hubo un encuentro personal con Dios. O sea, tiene que haber un momento en el cual nos humillamos ante Dios. Vayamos a 1 Pedro 5, 6 al 11. Sin perder nuestro texto, ya, porque vamos a volver. 1 Pedro 5, 6 al 11. Leemos: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Como una contradicción, la humillación, la exaltación. Pero ¿para qué exaltarse? Para la honra y gloria de Dios. Nunca nos olvidemos de eso. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Dice: porque Él tiene cuidado, claro, de vosotros. Y ahí dice, en ese contexto de la humildad, dice: se sobre y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos de todo el mundo. Dice: resistir firmes en la fe. ¿Cómo vamos a resistir firmes en la fe si pasó toda la semana que acaba de pasar y no abrimos la palabra de Dios un solo día? ¿Cómo crees que vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a resistir en la fe? ¿Se dan cuenta, no? Pero está ahí disponible la palabra del Señor, para que la abramos, para que la estudiemos cada día más. Cumpliendo, dice, en vuestros hermanos en todo el mundo.
Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, o sea, prepárate, hermano, igual, habiendo resistido en la fe, va a padecer un poco de tiempo. Pero ¿qué dice después? El mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Para qué? Dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto que leemos acá tiene que ver con la humildad, con la humillación. ¿Qué es lo contrario a la humillación? La soberbia, ¿sí? El orgullo, son palabras que son antónimos de lo que es ser humilde. Entonces debemos dejar de ser soberbios, debemos dejar de ser orgullosos para poder encontrar ese camino para la humildad, porque cuando uno es soberbio le dicen las cosas, ¿y qué pasa? Entran por aquí, salen por acá. Y eso no fue lo que le pasó a Manasés. Le dijeron la voz de Jehová, mas no lo oyeron. Era soberbio. Pero aquí cambió. ¿Cómo le deben haber quedado esas patitas ahí en esa caminata? Vayamos al Salmo 138, versículo 6. Salmo 138, versículo 6. Salmo 138, versículo 6 dice, 138, versículo 6, dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Entonces, hermanos, seamos humildes. Santiago 4:6 también, busquémoslo, importante. Santiago capítulo 4, versículo 6. ¿Lo tienen por ahí? Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿En qué grupito quieres estar? ¿En el que Dios resiste o el que Dios da gracia? ¿Buena? Entonces, la humildad es la clave. Ahora, vamos a volver a la historia de Manasés ya, avanzando un poquito. Capítulo que estábamos estudiando, capítulo 33 de Segunda Crónica. Los versículos 14 al 20 muestran algo totalmente distinto a lo que venía sucediendo en los versículos anteriores antes de que él se humillara. Por ejemplo, dice, después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David. O sea, él se puso a hacer una ampliación de los muros, a recuperarlos. Incluso se puso a hacerlos más altos de lo que habían. Yo me pongo a pensar un poquito cuando a Ezequías viene Isaías, de parte de Dios, le dice, va a venir el rey de Babilonia y te va a venir a atacar. Él no dice la palabra del Señor que se puso a tomar precauciones para lo que iba a venir. No, dice que le dio lo mismo. Él dijo, al menos en mis días va a haber paz. ¿Ya? Entonces ahí nosotros concluimos, como decía también Segunda Crónica, que él desaprovechó su oportunidad. Pero me hace pensar mucho lo que sí hizo Manasés. O sea, una de las primeras cosas que él comenzó a hacer cuando se humilló fue a construir los muros más altos de la ciudad. Eso lo puedes encontrar ahí en los versículos 14 en adelante, cuando dice, edificó el muro exterior de la ciudad de David, amuralló Ofel, dice, y elevó el muro muy alto. Dice, y puso capitanes de ejército. O sea, él estaba claro de lo que tenía que hacer para protegerse de lo que iba a venir. Ya, entonces él enreló su camino hasta donde lo había dejado mal su papá. Ezequiel. O sea, te das cuenta de las oportunidades que tenemos de un momento de querer destruir la obra de su padre, o lo bueno que quedó de la obra de su padre, y él haber destruido todo. Llega un momento que después de su humillación hubo una consecuencia en su vida. O sea, él no se quedó ahí, te pido perdón, Señor, gracias por aceptar mi humillación, nos vemos. No, él comenzó a tener acciones en su vida
Y eso es muy importante para nosotros. O sea, si el Señor nos da esa gracia cada día de poder acudir a Él, de arrepentirnos, no puede ser que si vuelvo a sus caminos no me congrego nunca más. ¿Me entienden o no? No hablo nunca más la palabra del Señor. No, tengo que empezar a hacer cosas que antes no hacía. Como nos cuentan siempre, ¿queremos resultados distintos? No hagamos lo mismo que estábamos haciendo. Y eso fue lo que pasó con la vida de Manasés. O sea, él proyectó su éxito espiritual a pesar de la maldad en la cual pasó, que es totalmente reprochable. Pero por la humillación y por haber entendido el perdón de Dios, empezó a construir lo que antiguamente él había ido destruyendo. Y eso es lo que nos dice: reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza. O sea, reactivó el continuo sacrificio, que era algo muy importante en la vida del pueblo. Mandó a Judá a que sirviesen a Jehová, al Dios de Israel. O sea, cuando él lo había mal influenciado, él ahora lo estaba influenciando para bien. Entonces, ¿qué es lo que puedo decirte? Cuando tú te arrepientes, hay situaciones que han pasado en tu vida, puedes mirar para atrás, no con pena, porque el Señor, así, de un momento a otro, te perdona. Y dice la palabra que en el fondo, lo más profundo del mar, echa nuestros pecados. O sea, para que nadie los encuentre, para que nadie los busque ni piense en ellos. Pero es bueno restaurar las relaciones, es bueno pedir perdón, es bueno humillarse, es bueno restablecer relaciones. Dice, pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos. Esto no es una cosa mala. Básicamente, los lugares altos eran lugares de adoración, que ellos los ocupaban, dijeron, bueno, están ahí, pero los vamos a ocupar para alabar a Dios, para hacer sacrificio a Dios. Eso es algo que está pasando ahí. Dice, y siguiendo la lectura, y los demás hechos y su oración a su Dios, las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel. Y aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel, lo que nosotros acabamos de leer anteriormente. Dice, también su oración y cómo fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos, antes de humillarse, y aquí estas cosas están escritas, las palabras de los videntes. Y ahí dice, y durmió Manasés con sus padres. Entonces, te abre como una nueva perspectiva de la vida de él. O sea, no fue solamente maldad, sino que al contrario, la vida de Manasés es una vida de humillación, es una vida de arrepentimiento, es una vida de segundas oportunidades, que el Señor sigue hoy día presentando para que tú puedas tomarlas. Como consecuencia de su arrepentimiento, ¿qué es lo que pasó en la vida de él? Cambió, su vida cambió. Y es lo mismo que nos enseña la palabra del Señor, de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Cuando Nicodemo se presentó a Jesús, le dijo, ¿y qué pasa? Y él le dijo, nacer de nuevo. Ese nacer de nuevo es un cambio de mente, no es, como decía, no lo podía entender él, pero es algo espiritual. Es algo espiritual, cambio de mente, metanoia, es la palabra que está escrita ahí. Entonces, ¿qué pasó en la vida de Manasés? Hubo cambio, hubo arrepentimiento, fue consecuente, edificó los muros de la ciudad, quitó los dioses ajenos, reparó el altar y realizó el sacrificio que era continuo, que se tenía que hacer. Ahora, vemos dos cosas al margen, y eso lo vemos en los versículos 20 al 25. Vemos a su hijo ahí. Vemos a su hijo Manasés, que como yo les decía, es otra historia, no me quiero meter mucho ahí, pero sí de decir que él no se humilló. Amón sí que hizo lo malo y la verdad es que no glorificó a Dios. Por supuesto, alguna consecuencia puede haber habido de los malos años de Manasés en ese hijo, porque recordemos que él reinó 55 años. Entonces por ahí Amón, de todos modos, al final era su decisión personal. Pero eso no quiere decir que todo estaba perdido, porque si sigue la lectura después, aparece otro rey que sí hizo las cosas buenas delante del Señor, que fue perfecto. Y ese comenzó a reinar a los 8 años, Josías.
Entonces, ¿qué es lo que nos deja de lección esto? Hagamos las cosas bien nosotros, tengamos temor de Dios, busquemos hacer lo recto ante sus ojos. Nunca es tarde para volvernos a Dios, nunca, nunca, nunca. Puede que tu vida te avergüences de ella o no, puede que quedes poco tiempo en el Señor y no sea tan mala tu vida, pero sea pecaminosa tu vida así o así, merece el perdón del Señor y puedes acudir a Él. ¿Hay perdón de Dios? Sí, pero debemos cambiar el rumbo. Dios no te desecha. La palabra de Dios dice, el que viene a mí, no le echo fuera. Eso es clarísimo. Ahora, las consecuencias de mis actuaciones, aunque yo no las vea, van a estar. Y mi descendencia se ve afectada, sí o sí, por mis decisiones y mis acciones. Entonces, pregunta final. ¿Cuánto falta para que nos humillemos ante nuestro Dios? ¿Falta pasar por un viajecito a Patapelá, a Puerto Montt, ahí? ¿O falta escuchar esa oportunidad que tuvo Manasés, que Dios le dio? La palabra del Señor. La tenemos hoy día acá, disponible. O sea, no necesitamos que se nos aparezca, porque ya la tenemos. Perfecto. Entonces, abramos la palabra de Dios y tomemos las decisiones que debemos tomar en nuestra vida. ¿Ya? Vamos a terminar en oración. Padre Celestial, queremos